Bueno, Shalom Alejem. Bienvenidos al Shiur. Tenemos esta semana triple Perashá. ¿Sí? Tenemos Perashat Vayakhel, tenemos Perashat Pekudé y tenemos Perashat HaJodesh. ¿Sí? Triple Perashá. Está escrito en la Perashá de esta semana, ¿sí? Vayidaber Hashem el Moshe Lemor, en Perashat Pekudé, dice: Beyom HaJodesh HaRishon, en el primer día del mes Rishon, Behehad LaJodesh, del primero del mes, Takim et Mishkan o el Moed. Vas a levantar el Mishkan o el Moed. ¿Sí? Vas a levantar el Mishkan o el Moed. Entonces, traen Jajamim que Moshe Rabbenu Itkashe, se le hizo difícil la Akamata Mishkan. Se le complicó con la Akamata Mishkan. Entonces, trae así Hazal que durante 7 días, los 7 días de los Miluim, que era la inauguración del Mishkan, ¿sí? Beshivat Yemea Miluim, allá Moshe Mekimu Mefarek eta Mishkan, lo armaba y lo desarmaba, lo armaba y lo desarmaba. El octavo día, ahí lo levantó y ya no lo volvió a desarmar. Entonces preguntan Hazal, ¿cuál era el inyan? ¿Cuál era la necesidad de Moshe Rabbenu de hacer este tipo de ejercicio de armar y desarmar, armar y desarmar? Entonces dicen Hazal, y así trae el Midrash, dice, acá hay un remes, lo que dice el pasuk en Mishle, Sheva y Pol Tzadik Bekam, 7 veces cae el Tzadik y se vuelve a poner de pie. Así trae. Entonces algunos, dice Rabbi Yitzhak Utner, Paja de Yitzhak, dice así, y esto es mamás muy importante de parte de quien lo dice. El Paja de Yitzhak dice así: hay anashim, hay personas que se equivocan en creer de que el tzaddik, a pesar de que se cayó 7 veces, se vuelve a poner de pie. O sea, entienden que lleva Ipol Tzaddik Bekam, 7 veces se cayó el tzaddik y a pesar de todo se pudo poner de pie. Dice, la kavaná del pasuk no es esa. La kavaná del pasuk no es que a pesar de que se cayó 7 veces se volvió a poner de pie. Dice así, sino la kavaná del pasuk es que este es el ceder. Esta es la forma. Una persona quiere saber cómo yo puedo ser tzaddik. Sabe lo que necesitas pasar, por decir un ta'alij, un proceso. ¿Cuál es el proceso para ser tzaddik? Caer 7 veces. O sea, significa, esa es la condición. Si vos querés ser grande, tenés que saber que la persona, para llegar a ser grande, primero tenés que caer. Por eso dicen Jajamim, dice Masejet Gitin, en Adam Omed al Dibre Torah, una persona lo Omed al Dibre Torah no se puede considerar que está de pie en Dibre Torah, sino anteriormente tuvo que tropezar. Entonces, para que entendamos bien el musar, este concepto, muy fácil con este ejemplo. ¿Sí? Una persona tiene un nene, tiene un bebé, un nene, una nena, no me llene. A los 6-7 meses más o menos, empieza a gatear. ¿Sí? Empieza a gatear. Al principio, ¿cómo es? Los papás se tiran al piso con el bebé para que ayudarlos, a enseñarle a arrastrarse. ¿Sí? Entonces algunos al principio empiezan para atrás, empiezan a gatear para atrás, otros hacen con la cola, van haciendo con la cola para adelante. Cada uno tiene su forma, su método. Cuando ya tiene aproximadamente 10, 11 meses, un año, es cuando tiene que aprender a caminar. Entonces, ¿qué hacen los papás? Lo ponen al nene contra la pared. ¿Sí? Lo ponen contra la pared. Primero que haga equilibrio de quedarse de pie. Y después vení. Y al principio le dan la mano. Y el chico de a poquito va aprendiendo a dar pasitos. Si uno va a estar todo el tiempo dándole la mano, este chico no va a aprender a caminar nunca. ¿Qué necesita? Él mismo generar la propia confianza de aprender a caminar. ¿Y qué va a pasar? Va a intentarlo y se va a caer, ¿sí o no?
¿Los papás se enojan cuando el chico se cae? No, al revés. ¿Qué hacen? Te festejan. Muy bien, muy bien. La próxima va a salir. Y así una vez, y así una vez. Cuando el chico tenga la confianza de atreverse, en poquito tiempo va a salir a caminar. ¿Qué necesita? La confianza. Yo el otro día estábamos revisando videos viejos, estaba borrando porque tenía ya la nube, estaba llena de cosas. Y estaba intentando borrar un montón de cosas y encontré cuando le estamos enseñando a caminar a la más chiquitita. Tenía 10 meses, 10, 11 meses tenía. Y cada vez que la soltábamos se ponía de pie, acércate, ¿qué hacía? Se bajaba y se sentaba. Se bajaba y así una vez, así dos veces. Cuando el chico se atreve, tiene la confianza, se va a caer. Una vez se va a caer, 2 veces se va a caer, 7 veces se va a caer. Pero tarde o temprano va a aprender a caminar. El que no se atreve, el que no se anima, Uray no se va a caer nunca, pero tampoco va a aprender a caminar nunca. Entonces esto dice en Hazal, y dice así. Dice el pasuk, Al tismehi oyavtili, ki nafalti kamti, ki yeshev bahoshech Hashem orli. Al tismehi oyavtili, si no te pongas contento, enemigo mío, ki nafalti, porque me caí, porque a su vez también kamti, también me puse de pie. ¿Sí? ¿Cómo dice pasuk? Ki yeshev bahoshech, porque cuando estuve sentado en la oscuridad, Hashem orli, fue luz para mí. Que entre paréntesis, escuché de Rav Gueta, creo que trajo el nombre, no quiero mentir, de Rav Nachman de Breslev, dijo algo muy importante. Dice, cada persona tiene su nekudat shel or. Cada persona tiene su espacio, su punto de luz. ¿Dónde está la nekudat or de cada uno? Justamente en el nisayón que pasa. Por ejemplo, una persona, no encuentra shidduch. 1 año, 2 años, 3 años. Y dado que la parte difícil, uno tiene que buscar en el quillalón o en la dificultad. Ahí justamente está la nekudat shel or tuya. Eso es lo que mithaber otja y me acabo yo. Esto es lo que te une con Borei Olam. ¿Cuál es la parte que te une con Borei Olam? En la parte de la dificultad. Donde tenés tu talón de Aquiles, ahí es justamente la nekudat shel or. Y esto es lo que dice pasuk acá. Ki yeshev bahoshech, porque estoy sentado en la oscuridad. Hashem orli, ¿dónde está la luz de Borei Olam? Justamente la tiene que buscar ahí en la oscuridad. En esa oscuridad misma que él está viviendo, ahí es donde tiene que encontrar la nekudat shel or. Entonces acá viene y dice, Altis mejio y amtili, no te alegres, ¿sí? Kinafalti kamti, porque justamente porque caí me pude levantar. Eso significa, una persona, esto es el título, ¿no? Vamos a poner el trampolín. El título del trampolín, porque una persona se sube a un trampolín. ¿Cómo puede hacer para inyectarse más alto? Cuando más baja la tabla, entonces la inyección, el salto es más alto. Entonces la persona se sube, si hace poquito, poco. Si hace más, entonces la inyección va a ser mucho más alta. Cuanto más alto quiera saltar, a veces, Barminan, la dificultad es más grande. Sí, a veces el desafío es un desafío mucho más grande. Y esto es lo que la persona a veces tiene que tratar de trabajar sobre eso. No darse por vencido en la caída. Porque cuando más grande la caída, evidentemente es más alta la subida. La Gemara trae Masejet Makot. Al final del Makot, Masejet, la Gemara conocida, que trae ahí que estaban caminando Rabbi Akiva y los Tzadikim, estaban caminando por Jorbot Yerushalayim, por las ruinas de Yerushalayim. Y estaban ahí los Jajamim Ayubojim, estaban llorando. Rabbi Akiva Metzajek, y Rabbi Akiva se reía. ¿Cómo te estás riendo? Arem Makom, que dice, donde va a estar así, Shualim y el Jubó, y están justo ahora caminando ahora los lobos, y zorros. Hazme Shalom, mira el lugar. Esto era el tiferet de todo el mundo. Yerushalayim hoy en día está destruida. Entonces le dijo Rabbi Akiva, Ad Shelonit Kaiman Nebuato Shel Zecharia, Nebuato Shel Uriah, hasta que no se cumplió la Nebuá de Zecharia, no sabía si iba a cumplir la Nebuá de Uriah, del Naví Uriah. ¿Qué significa?
es un Naví. El Naví dice que Besat Hashem, Od Yeshubun, Zekenim, Beskenot y Berjobot Yerushalayim. ¿Sí? Besat Hashem, si Dios quiere, van a estar todos los ancianos, van a venir todos, Berjobot Yerushalayim. Va a llegar el Mashiach, Besat Hashem, algún día. ¿Acaso Rabbi Akiva sospecha que se va a reconstruir Yerushalayim? Hasta que yo no vi la destrucción, no podía creer en la construcción. Obvio que va a haber construcción. Si el Naví dice, es porque va a pasar. Entonces una vez dijo uno así. Rabbi Akiva dice, yo sé que va a venir el Mashiach. Va a haber una reconstrucción. ¿Cuál es la dimensión de esa construcción? ¿En qué dimensión va a llegar? Dijo, ahora que vi la dimensión de la destrucción, ¿sí? Yo veo el cráter que están haciendo en la tierra, es porque acá evidentemente se va a construir algo realmente alto. Una persona va a hacer un rascacielos, ¿qué hacen en el piso? Un pozo recontra gigante. Mientras más alto va a ser, los yesodot tienen que ser más fuertes. Entonces yo veo que cavan un piso, 2 pisos, 3 pisos, 4 pisos para abajo. Evidentemente acá van a hacer algo, no es uno de localcito, ¿sí? Van a hacer algo hazak, algo realmente fuerte. Dice Rabbi Akiva, hasta que yo no vi la dimensión de lo que fue el Jurban, no voy a imaginarme lo que va a ser el Binyan. Ahora que vi una destrucción tan fuerte, tan poderosa, y yo estoy imaginando lo que volvemos a construir sobre eso. Entonces, una cosa es la condición de la otra. Una cosa es condición de la otra. Dicen Hazal, dice así, en nombre de Hazonish. Hazonish dice así. Dice, toda la vida sufrió de enfermedades físicas y nafshim, y también anímicas. Hazonish. Dice, Ad Kedekach, dice que él inclusive no pudo tener hijos. Hubo épocas donde el Hazonish no podía estudiar Beiyun. Tenía prohibido por los médicos estudiar Gemara con profundidad porque necesitaba, ¿sí?, una tranquilidad mental que no tenía. Por eso él muchas veces, por orden médica, precisamente, tenía que ir a caminar, tenía que hacer caminar, iba al Hof, a la playa en Tel Aviv, especialmente porque necesitaba ver el mar, necesitaba recuperarse. Dijo, durante mucho tiempo Hazonish solamente estudiaba Tanaj, porque no podía estudiar Gemara con profundidad. Ahora, ¿qué salió del Hazonish? El que se sienta a estudiar las Teshuvot del Hazonish, los Hidushim del Hazonish, dice, había un rabo que decía, cuando yo se me agotaba la mente en el estudio, es donde empezaba el Hidush del Hazonish. Ahí recién arrancaba. Una profundidad increíble. Donde más difícil la persona pasa, es donde ahí puede inyectarse a ser muchísimo más alto. Y este es todo el yesod del Mishkan. Moshe Rabbeinu allá, boné un mefarek. Armaba y destruía. Armaba y destruía. Hasta que al final quedó. Pero ¿cómo quedó? Quedó bien estable. Esa persona hace algo y le salió bien de la primera. Pero que salga bien de la primera, uno no sabe el margen de error que tiene eso. ¿Sí? En cambio, si una persona ya estudió, en el estudio normalmente de la ciencia, si nos enseñan nosotros en biología, pero es así el método de estudio de Gemara, por ejemplo. ¿Cómo es el estudio de Gemara? Una persona tiene una duda, ¿sí?, presenta una hipótesis, se desarrolla esa hipótesis, se estudia dónde sí, dónde no, si realmente es correcto, dónde no realmente es correcto, y llega a una conclusión. Para todo eso que hace falta, ¿sí?, de una ida y vuelta. Yo propongo, el otro pregunta, ¿sí?, el otro responde, y el otro pregunta, y el otro responde, y esto es lo que decía Rabbi Yohanan. ¿Qué decía Rabbi Yohanan? Cuando estudiaba con Resh Lakish, ¿sí?, después murió Resh Lakish, se trajeron a Rabbi Elazar a estudiar con Rabbi Yohanan, te trae regayot, dijo, no sirve. Antes, el anterior, a mí me tiraba abajo, yo tenía que levantar. Era mucho más estable, mucho más seguro, porque estudió todos los tzedadim, todos los lados. Cuando una persona está fundamentado bien en las cosas, eso tiene la capacidad de durar muchísimo más. Así es la vida nuestra, ¿sí? Permanentemente nisionot, pruebas, hay momentos más fáciles, hay momentos más difíciles. Por eso dice el Rabbeinu Tam, dice en Sefer Yashar, dice, hay yemeh ha'ava ve yemeh sin'a. Hay épocas donde yemeh ha'ava, días de ha'ava, de amor, bueno, pues ya todo sale bien, hay yemeh sin'a, días que sale todo mal. ¿Sí? Ahora, el día de ha'ava, uno se levantó con fuerza temprano, vino, se hizo korbanot, hizo tefila bien, se sentó a estudiar con fuerza, tiene paciencia, tiene koach. Hay días que sale todo bárbaro, hay yemeh sin'a, todo te sale para la patada.
montón de ser y no tiene ganas. Entonces muchas veces la persona, ¿qué pasa? El que se hunde en los Yemesin A y dice, mirá, está todo mal, Hasbe Shalom. Esta persona que se mide en este momento, ¿sí? Y se queda grabado en ese momento, Hasbe Shalom, no va a salir nunca. Dice el Stapler, la persona tiene que saber que cuando hay días que no son buenos, tiene que saber que este día va a pasar, va a venir otro día. El que se queda atado en el quillalón, en el tropiezo, Hasbe Shalom olej mi deji el deji, va de Hasbe Shalom, de mal en peor, como quien dice. Por eso, cuánto la persona tiene que saber de no medirse en esos días. Es decir, que no se tiene que comparar ni con el amigo, ni con el mismo en otros momentos. Porque el resultado, ¿cuál va a ser? Desastre. Desastre. ¿Sí? Y la persona tiene que saber que el otro día escuché de Arthur Kanner, el rab estadounidense de México, dijo así: ¿qué es la persona? ¿Cuál es el maud del Adam? ¿Cuál es la esencia de la persona? Entonces hay quien dice, bueno, la persona, que es el cuerpo. Dice, el cuerpo no es la persona, porque el cuerpo es un objeto que nos dan solamente para que nosotros podamos movernos, ¿sí o no? Y bueno, ¿qué es la persona? El alma. Y Bedrech Klal, el alma, tampoco es lo mismo, porque el alma es algo que nos dan para que nosotros podamos movernos, para que podamos hacer. Entonces, ¿qué puede llegar a ser la persona? La persona podría ser, Ulay, los pensamientos, nuestros pensamientos, y tampoco, porque la persona tiene 2.500 pensamientos por día. Entonces, ¿cuál de todos somos nosotros? ¿Y cuál es la persona? Ulay, los regayot, los sentimientos. Y los sentimientos dependen de un montón de cosas, no dependen de nosotros solos. ¿Qué puede ser los éxitos? Tampoco el éxito, porque el éxito no depende solamente de nosotros, depende de Siyata Ishmayá, depende de un montón de cosas. Entonces dice, la persona es lo que elige. Las Bejirot. Lo que la persona elige es lo que uno es. Toda la fuerza de la persona es la elección. ¿Sí? Yo siempre cargo, lo dije muchas veces. Decía una película, ¿no? Decía, el hombre arriesga su vida cada vez que elige, su propia vida, y eso lo hace libre. Esta es la Bejirá Hofshit. Bejirá Hofshit, ¿qué es? ¿Sí? Libre albedrío. Vos elegís. Y eso es lo que te convierte en lo que sos. El que eligió bien, lo va a convertir en eso que él llegó a ser. Y el que eligió mal, eso lo va a convertir en eso que él se convirtió. Esto es la elección. Vos elegís. La persona elige permanentemente. Todo el tiempo. Yo me levanto a la mañana, suena el despertador. Yo ya elijo si apagarlo, seguir durmiendo o levantarme de la cama. ¿Sí? Yo ahora, por ejemplo, se me presenta un ensayo, una persona me gritó en la calle. Yo puedo elegir de responderle, pelearme o callarme la boca y seguir adelante. Permanentemente la persona es sus propias elecciones. ¿Sí? Y esto es una cosa que yo siempre muchas veces lo hablo con mi suegro. Con Rami Zerahi siempre hablamos lo mismo. La persona es lo que eligió. Vos sos lo que elegiste. Vos elegiste bien, para que vas a tener tu premio. Vos elegiste mal, vas a tener que dar, ¿sí? Justificar lo que así es cada uno, así es cada persona. ¿Sí? Esto es el Ora Gadol. La persona tiene que saber que está en el Hoshech. Donde está la dificultad, ahí es donde la persona tiene que tratar de crecer. Ahora leí algo, escuché algo muy lindo. Hay un rab, la semana pasada, un sipur pasó en Estados Unidos, en un lugar donde daban una universidad. Era el día de entrega de diplomas, daban diplomas a los que eran los nuevos médicos, los que se habían recibido de médico, hacían el día de entrega de diplomas, era el día de la graduación, que vienen con el sombrerito así negro. ¿Sí? Además, ¿cómo era la graduación? Llega la entrega de diploma, venían los amigos, los familiares, etcétera, y le habían pedido a cada uno de los que se graduaban que ellos nombren e inviten a la persona que habían sido sus mentores. El que fue el mentor de ellos en su graduación. O sea, en quien ellos se vieron reflejados para tener. Entonces había un doctor, se llama el doctor John Stewart, que él, muy conocido, después inclusive con el tiempo se destacó mucho, que él dijo
que la mentora de él había sido la maestra de sexto grado. Y ella fue, por decir, el trampolín de él para hacer y destacarse de lo que fue. Ya fue. Entonces, bueno, vinieron, llegó el momento que le dieron el turno a él, le dieron el diploma, él nombró a esta persona y invitaron a esta maestra para que diga algo sobre el chico. Entonces ella dijo, se subió a la bima y contó la historia. Entonces dijo así, dijo, miren, la verdad, que este John, cuando yo entré de maestra de sexto grado, era el peor alumno de la clase. El peor alumno de la clase, literal. Ad kedekaj, que lo mejor que podía hacer este chico era faltar. Cuando él no venía, Baruch Hashem, yo decía, Baruch Shepetarani me onyosh el ze, Baruch Hashem que no vino, hoy voy a poder dar clase. Cuando él estaba en clase, era mamás imposible dar clase. Era un chico que molestaba, era un chico que no se concentraba, era un chico que siempre estaba haciendo barullo, siempre estaba peleándose con un amiguito. Mamá, siempre el diablito de la clase era él. Dijo, mamá, sí, todos los días yo mandaba a la casa malas notas, siempre, por decir, penitencias, castigos, permanentemente. Así pasaron aproximadamente casi 3-4 meses. Yo decía, ¿cuándo va a terminar este año para que no venga más este alumno? Ya está, no lo quiero saber más de él. ¿Qué va a hacer, pobre el pibe? Pero ya Maya lo odiaba, inclusive, así contó ella. Dijo, un día estaba en sala de profesores y encontré de años anteriores las referencias que ponían los maestros de los años anteriores sobre los alumnos. Sí, tenían como un tipo de insignia, ¿no? Que cada uno. Entonces ella empezó, agarró curiosidad y quería ver qué opinaban de este alumno. Entonces empieza a leer de la maestra de primer grado, ¿sí? Belleza, brillante, qué alumno siempre inteligente, siempre contesta a términos, siempre tiene el cuaderno siempre completo, los exámenes perfectos, belleza del chico. Segundo grado, lo mismo, este chico va a crecer mucho, tiene un potencial gigante y así, un montón de cosas. Tercer grado, lo mismo, espectacular. Cuando llegó a cuarto grado, en un momento lee que hay que ayudarlo mucho a este alumno John, porque la mamá está pasando una situación de salud, que está con la majalá, y él está mitmoded, tratando de luchar y pelear contra esa situación que en la casa de la mamá está enferma, y la situación se está poniendo difícil, el chico tiene dificultad, porque no está pudiendo cumplir con las obligaciones del colegio, etc. Pero tratamos nosotros de acompañarlo, tratamos nosotros de ayudarlo, etc. Cuando llega a leer la reseña del quinto grado, lee que la maestra dice acompañarlo a John porque la mamá falleció y está solo y se quedó el papá solo en la casa y tiene que atender a los chicos, a sus hermanitos, y él está muy triste, está muy bien, pero nosotros tratamos de hacer todo lo posible para acompañarlo, para sacarlo adelante, pero la verdad que la situación está difícil. Claro, ella entendió toda la película del chico, de dónde vino, quién era realmente y el nisayón que le costó pasar. Y ahí se sintió ella muy culpable porque dijo, pobre pibe, yo lo estoy castigando a un chico que la tiene que remar cuesta arriba. Desde ese momento me comprometí, ¿sí?, a dedicarme especialmente para él. Sentarme con él, preocuparme de que él haga la tarea, quedarme un rato más después de hora, y trataba de explicarle la tarea personalmente, trataba de darle todo tipo de estímulo para que él salga adelante, demostrarle que realmente tiene fuerza, que él realmente tiene capacidad. Y Baruch Hashem, el chico de a poquito empezó a retomar. Pero el chico Itkasher se unió tanto con esta maestra, de que él cuando terminó el grado, siempre después llegó a séptimo, seguía Bekeyer con ella. Entonces la llamaba, le decía, cada vez que tenía un éxito, le decía, mira Baruch Hashem, me fue bien en esto, me fue bien en lo otro. Como que lo compartía. Y ella de alguna manera hizo como un seguimiento con él, acompañándolo casi como una mamá postiza que tenía el chico, para que siga adelante. Y así fue creciendo, ya fue contra la universidad, y así fue, Baruch Hashem fue teniendo logros, etc., hasta que llegó a la graduación. ¿Sí? Y ahí decía la maestra, dijo, yo no fui yo, fue gracias a que yo encontré ese cuaderno donde estaban puestos los estímulos y las consideraciones que tenían en ese chico. Dice,
Cada uno de nosotros tenemos dos facetas. Tenemos el momento donde todo sale bien, donde todo sale bárbaro. Y tenemos el momento de dificultad. Entonces, esto es lo que dice Pasuk. Altis mehi oyavti li, ki nafalti kamti, ki eshev bachoshech Hashem orli. ¿Dónde está la nekudat shel or? ¿Dónde está el punto de luz donde la persona puede destacarse? Justamente en donde está el Hoshech. Donde está esa oscuridad es donde uno tiene que buscar desde ahí, tratar de rescatar la luz que es la que nos va a hacer crecer. Porque cuando las cosas salen bien, es todo muy fácil, ¿sí? El tema es cuando las cosas salen mal. Y ahí es donde te quiero ver. Ahí es donde te quiero ver. Es donde cada uno tiene que tratar de aprovechar, de exprimir y sacar esa gota. Y esto justamente porque, lo hablamos hace poquito, porque Israel justamente Nimshal le Zait. Porque el Zait, ¿dónde está la verdadera gota de aceite de oliva? El verdadero está donde lo apretan. Donde ahí lo apretaste, ahí donde costó. Y ahí salió la gotita esa, ese Shemen Zait Zah. Ese es el verdadero, este que dice, bueno, ahora este es el que yo quiero. Este es el que yo elegí. El que tiene la dificultad, donde la persona exprimió sus fuerzas y sacó realmente la capacidad, donde cada uno puede crecer. Pero no olvidarse, nosotros somos lo que elegimos, ¿sí? La persona que elige correcto, Bezrat Hashem, tendrá su premio. Y es donde cada uno tiene que tratar de aprovechar, sacar la fuerza, el potencial de cada uno. Eso nos va a dar koach, nos va a dar fuerza para poder realmente construir un Mishkan, construir Olamota del Dionim, construir el Mashiach Sidkenu, primera vez amén, amén. Baruch Adonai Leolam, amén, amén. Hazak Baruch. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך ירבה להם תמיד שנאמר,